Hola, buen día, muy feliz día, buen día, feliz día. Gracias por estar ahí, bienvenidos. Comenzamos el día de hoy conectados al ser. Mi nombre es Adi, en la luz, te doy la bienvenida. Gracias por estar ahí compartiendo el programa con nosotros. Muy feliz día. Hoy vamos a hablar de un tema interesante que tiene que ver con la vibración de los nombres y de los números. Algo interesante para compartir, algo interesante para disfrutar. ¿Por qué es tan importante saber sobre la vibración de los nombres, sobre la vibración de los números? Es algo interesante para que podamos comprender el significado de los nombres que nos colocan cuando nacemos y de los nombres que recibimos cuando iniciamos nuestro camino espiritual. Por eso es tan pero tan importante saber el significado de los nombres y de los números. Vamos a comenzar hablando un poco de este tema que me parece sumamente interesante. Cuando venimos al plano, nos colocan un nombre, que es un nombre de referencia para que nosotros tengamos una entidad con la cual podamos identificarnos. Lo que no saben es que ese nombre que nos colocan tiene una vibración determinada. Entonces, después, cuando comenzamos a crecer y nos conectamos con nuestros ángeles y nuestros guías y nuestros maestros superiores, ángeles, guías y maestros de luz, lo que sucede es que entramos en otra frecuencia vibracional y ellos nos explican cuando transitamos el mundo espiritual por qué nos dan como un regalo, como un don, como un carisma el nombre vibracional para que podamos transitarlo a lo largo de nuestro camino espiritual. ¿Por qué es tan importante? Porque los nombres tienen una frecuencia vibracional. Es lo mismo el nombre de nacido que el nombre que nos dan los maestros y es relativo, porque a veces ellos acentúan nuestro nombre con algún nombre espiritual o directamente nos dan el nombre determinado espiritual con el cual abrimos una puerta a la luz, abrimos una puerta a los guías, a los maestros y a los ángeles. Estos nombres que nos dan los maestros es una ayuda para que nosotros podamos conectarnos con esa frecuencia vibracional, para que nosotros podamos conectarnos con esa frecuencia del espíritu. Ahora, esos nombres tienen una vibración determinada, tienen una energía concentrada que hace que podamos desarrollarnos como maestros y como guías. Cuando iniciamos el camino espiritual, los maestros nos regalan estos nombres para que podamos llevarlos y transitarlos a lo largo de nuestra vida. Y también, si hay algún tipo de modificación, los maestros nos asisten para que podamos llevar adelante el nuevo nombre o el nombre que ellos nos designen. ¿Por qué? Porque esto es relativo según la frecuencia vibracional que vayamos teniendo según nuestro crecer, nuestro crecimiento evolutivo. Por eso es tan importante. Elevar la frecuencia vibracional a través del nombre hace que podamos conectarnos con la sabiduría, con la luz, con los ángeles, con los guías, con los maestros. Lo importante es que entiendan que el nombre y lo que es el regalo que los maestros nos dan es importante para que podamos conectarnos con esa frecuencia. Miren, hay algo interesante que tiene que ver con esto. Cuando ustedes nacen, los seres que los traen al plano les ponen un nombre que ellos eligen. Y ese nombre activa o desactiva algún tipo de característica emocional o algún tipo de característica determinado, que puede ser o la personalidad o el temperamento o toda la información de trayecto de su vida hasta el día de hoy. Por eso es tan importante comprender. ¿Les ha pasado que a veces con ciertos nombres se sienten que se conectan con frecuencias como la sabiduría, la sanación, el amor por el aprender? Y hay nombres que los conectan con otras frecuencias vibracionales.
Los nombres tienen algo determinado que tienen que ver con un significado y también con una esencia que es, digamos, la información de transcurso de ese nombre. Por eso es tan importante. ¿Es solamente lo que es la frecuencia vibracional? No. Lo que es importante también entender que cuando ustedes les cambian el nombre, porque los maestros espirituales y los guías designan un nombre para ustedes, tiene que ver con el hecho de ayudarlos para que puedan comenzar a familiarizarse con esa nueva frecuencia, que para ellos es sumamente importante porque es, digamos, el código con el que ellos transitaron el mundo en el plano terrestre o el mundo de los espíritus. Por eso es tan importante. ¿Les ha pasado? Y si van a lo que es la historia de la simbología, muchos símbolos que eran símbolos muy potentes y de mucha sabiduría han sido tergiversados por otros seres y se han usado con fines, con otros fines que no tenían que ver con los fines espirituales, y han ensuciado símbolos y códigos que tenían que ver con el mundo espiritual. Hoy en día esos símbolos y esa geometría se purifica a través de la enseñanza, a través de todo lo que se va haciendo. ¿Por qué motivo? Para que se pueda limpiar y purificar todo lo que es el uso o el mal uso que se le dio o la mala calificación que se le dio en el pasado. Así sucede con el ego. Si ustedes, y esto les digo para los seres que recién empiezan o para los seres que hace bastante que están, que son designados con un nombre espiritual, que les dan los guías, que les dan los maestros, que les dan los espíritus, que les dan los seres de luz, tengan en cuenta que en el plano terrestre se cuida mucho eso para que no ensucien todo lo que tiene que ver con el nombre espiritual, porque es un código vibracional que los maestros nos dan en meditación para que podamos transitar el camino espiritual. Obviamente que esto va acompañado de nuestro accionar, esto va acompañado de nuestro comportamiento, esto va acompañado de la disciplina, de la sabiduría, de la luz, de todo lo que se va haciendo día a día según los maestros, la enseñanza que tengan y también, cuáles son las enseñanzas que les van dando a sus alumnos, a sus discípulos y a sus maestros. Miren, desde lo que es, por ejemplo, budistas y bodhisattvas utilizan una parte de un nombre para ayudar y para regalar, para homenajear, para agasajar a los discípulos y a los maestros que comienzan el mundo espiritual. Se utiliza una parte de algún nombre que tenga que ver con budistas, con maestros budas, con bodhisattvas, con avatares, con yogis, con metafísicos, con maestros de Qigong, y lo hacen por el motivo de ayudar a que esos seres puedan evolucionar. Es como que los maestros dan una parte de ellos porque nos reconocen en su maestría. Lo vuelvo a decir, es como que los maestros dan una partecita de su espíritu para que nosotros podamos ser acompañados por esos seres. Es como un agasajo que nos dan los maestros para que tengamos una partecita de su ser para llevar el tránsito del camino espiritual. Cuando sucede que en el plano terrestre, por diferentes motivos, se van ensuciando esos nombres o se mal califican esos nombres, lo que sucede es que se empieza se hace como una especie de malentendido si la gente no entiende a dónde está orientado. Se explica esto para que los seres que no entienden lo que tiene que ver con la frecuencia de los nombres y con los nombres espirituales, para que entiendan de dónde viene, digamos, todo lo que es el agasajo que se le hace a los diferentes maestros, a los diferentes discípulos y a los diferentes guías. Por eso es tan importante. Algunos maestros ni siquiera revelan el nombre espiritual para proteger el nombre y mantenerlo limpio y puro para que nadie lo pueda manipular.
Esto ha sucedido desde el pasado hasta el día de hoy, que muchos seres han cuidado mucho eso para que se mantengan esos nombres en luz y también para que puedan elevar la frecuencia vibracional en otros. Ha sucedido que en el plano terrestre, a través del mal comportamiento, a través del mal uso y a través también de lo que son las frecuencias más bajas o las frecuencias egoicas, han utilizado o han agarrado esos nombres para malversar lo que es el significado. Por eso es tan importante comprender y saber cuál es la vibración de los nombres. En el plano terrestre, aquellos que llevan nombres terrestres y nombres que les han puesto diferentes seres que los trajeron al plano, son nombres que se utilizan para que ellos puedan transitar el plano terrestre, el plano de la materia. Los nombres espirituales nos llevan a una vibración más elevada para que podamos conectarnos con la maestría de esa información. Entonces, si nosotros nos comportamos de una manera determinada porque nos sentimos afines a esa energía, elevamos la frecuencia, elevamos la vibración y nos conectamos con nuestro origen real. Y ahí activamos lo que es nuestra maestría y activamos también lo que es el amor y la intención por aquello que estamos haciendo. Hay algo interesante que tiene que ver con lo siguiente. Hay seres que activan en nosotros la parte más elevada y hay seres que activan en nosotros la parte más baja. ¿Y con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con las creencias, tiene que ver con el mal uso de la energía, tiene que ver también con la parte emocional, con todo un historial que es, digamos, todo lo que son las creencias, la conducta, la personalidad y todo lo que tiene que ver con el temperamento. Para aquellos que no comprenden, hoy desarrollamos y explicamos en el programa un tema tan interesante que es sumamente extenso. Hoy estamos haciendo un resumen con respecto a esto. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes, por ejemplo, tienen un nombre determinado y tienen un apellido determinado, ese apellido tiene un tipo de frecuencia y un tipo de vibración. Tiene un historial del pasado o del presente. A ver, si ustedes van a lo que es el registro akáshico, pueden sacar el significado y de dónde viene la raíz en el pasado de ese apellido que les colocaron en ese momento. Y ustedes me van a decir, pero yo de los seres de mis parientes. No. ¿Por qué? Porque antes de los seres con los que ustedes frecuentaron, digamos que ese fue un código vibracional que se llevó adelante, o sea, que colocaron por un tipo de vibración y por un tipo de comportamiento determinado. Cuando ustedes hacen una observación de esto para leer el hecho de los nombres, el hecho de las frecuencias vibracionales, lo que sucede es que van a abrir lo que es el historial de ese registro. ¿Qué pasó? ¿Por qué le pusieron ese apellido? ¿De dónde viene el apellido? ¿Y qué significado tiene? Aparte de eso, también puede que algunos maestros hayan permitido esos nombres y esos apellidos para que sigan evolucionando cuando ustedes vienen al plano. Ahora, ustedes después de un tránsito terrestre que tienen ese nombre determinado con el que ustedes se identifican, empiezan un camino espiritual, empiezan a conectarse y a comunicarse con guías, maestros, con ángeles, con santos, y empiezan a realizar diferentes disciplinas y reciben un nombre espiritual como un agasajo, como un regalo de los maestros de luz, para que ustedes se conecten con la frecuencia de maestría, de discipulado o de disciplina o de conocimiento o de un pedacito de su ser en ustedes. ¿En todos los casos pasa igual? No, porque cada maestro, cada guía, o si son discípulos, si son bodhisattvas o maestros, cada uno tiene una frecuencia determinada con un nombre determinado, según lo que enseñan.
Entonces, por eso es tan importante. Hay una frecuencia elevada, o sea, el nombre se lee en lo alto y se lee en la frecuencia más baja. Lo que sucede es que los nombres espirituales casi no, o sea, no tienen frecuencias bajas, porque si fueron utilizados para la sabiduría y para todo lo que es la bajada de conocimiento, no tienen ningún tipo de historial que tenga que ver con la parte más mundana. Es relativo, es para observar y es para leer. Por eso es tan importante. Cuando ustedes les dan el nombre espiritual y lo empiezan a utilizar, ustedes lo que hacen es abren la puerta del conocimiento, la puerta del saber, la puerta del entender, de la sabiduría, para que puedan realizar lo que ustedes vinieron a hacer al plano terrestre. Ahora, esto es importante aclarar. Sucede que tanto en el pasado como hasta el día de hoy, lo que es geometría sagrada, lo que es información y lo que son nombres y cosas determinadas han sido tergiversadas por el ego, por los sistemas astrales, por los diferentes sistemas sociales, y lo han calificado de una manera determinada o lo han utilizado para fines personalistas. Entonces, los seres metafísicos, los maestros metafísicos y los maestros del ser nos dicen que se utilizan en el presente esos nombres y esos códigos para purificar todo lo que haya sido el significado negativo que hayan dado a diferentes seres por ese motivo. El ego a veces utiliza lo que son códigos vibracionales de origen luz con otros fines y con otras intenciones. Ahora, por eso es tan importante hablarlo, tallerizarlo y tenerlo como algo interesante para comprender, para que aquellos seres que no entienden puedan comprender por qué los seres maestros, budistas, bodhisattvas, metafísicos, yogis, maestros de Qigong, sufí, diferentes shifus, diferentes maestros cambian a un nombre espiritual para poder conectarse más profundamente con la energía y más profundamente con los maestros con los que ellos hacen contacto. Es como entrar a una nueva frecuencia vibracional para seguir aprendiendo y para seguir evolucionando. Ahora, les vuelvo a decir, el ego también sabe esto y ya sabemos que desde el pasado hasta el día de hoy también se tergiversaron nombres, se ensuciaron nombres o también lo que es la geometría sagrada y símbolos budistas o bodhisattvas que se utilizaron para bienes personalistas. Esto tiene que ver con algo interesante para que comprendan que algunos símbolos eran símbolos re súper sagrados y los utilizaron para otros fines. Seres del astral, seres bajos o lo que sea. Hoy en día se explica parte por parte por qué es tan importante comprender la vibración de los nombres, por qué es tan importante comprender la geometría sagrada, por qué es tan importante comprender todo lo que tiene que ver con la información espiritual, para que no se empiece a tergiversar la información y los seres de luz puedan acercarse y nosotros podamos tener un contacto profundo con esos maestros y esos guías. En la antigüedad se quemaba y se encerraba y se mataba a los que eran a las maestras que veían ángeles o a las maestras que escuchaban y canalizaban. Entonces, hoy en día ya no estamos en esa frecuencia ni en ese, digamos, no estamos en ese ciclo, porque a nivel kármico fuimos limpiando y purificando y a través de la sabiduría fuimos entrando cada vez más en un proceso dármico, en un proceso de sabiduría, de comprender, de saber, de entender. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Si ustedes saben que existen diferentes bandas de frecuencia vibracional, van a entender que hay nombres que son más elevados y hay nombres que tienen una frecuencia y una resonancia más baja. ¿Por qué?
porque hay seres que han llevado esos códigos vibracionales y no han tenido un comportamiento lumínico y han vivido todo su tránsito en el plano o en otros planos dimensionales en el astral. Entonces, el comportamiento que han tenido, la energía que han utilizado o el accionar que han tenido fue una información astral o diabólica o baja, como lo quieran llamar. Y esa información queda, digamos, o sea, es como un registro que se lee cuando ustedes hacen una apertura del nombre. Por eso, los nombres nuevos o los nombres que no son tan conocidos eran nombres de Budas, de bodhisattvas, de metafísicos, de maestros, de diferentes dioses y diosas solares, también seres que han estado en, digamos, los textos sagrados. Hay códigos de los textos sagrados y de las Biblias, digamos que son, digamos, de la antigüedad, o escritos que son de Japón, de China, de Egipto, hebreos, judíos, masones, musulmanes, un montón de escritos que adentro de esos escritos sagrados hay códigos vibracionales que dejaron los maestros de luz. Por eso es tan importante esto. Hoy en día se sigue malversando todo lo que tiene que ver con los nombres y los códigos vibracionales. Pero al haber tanta información y a que podamos explicar esto con lo que la gente todavía no tiene acceso, que es muy interesante para observarlo, para analizarlo y para comprender. Aquellos seres que son representantes o que enseñan, dan clase o dan la palabra, explican, que hacen talleres o maestros que practican yoga, todos traen algo determinado para dar, para enseñar o una misión determinada. Cada ser en el planeta trae una misión divina y por falta de sabiduría, por falta de comprender, por olvido y por hipnosis, por sueño, por diferentes situaciones o porque el alma no está preparada aún, sucede que se olvidan y dejan correr el tiempo que tiene que ver con esto. Al tomar sabiduría, el alma recuerda a qué vino, el alma recuerda quién es, y los códigos de los nombres y los códigos numerológicos nos ayudan a recordar a qué vinimos. No se olviden que en el plano terrestre también hay egos, no se olviden que en el plano terrestre también hay maestros del astral, maestros de los planos bajos, que no son, no son maestros, pero obviamente también están en esos sistemas más bajos y son también los que tergiversan la energía de luz, porque saben que son códigos lumínicos, saben que son códigos sumamente importantes para abrir puertas de luz. Para aquellos que no comprenden, explicamos todo esto para que se entienda lo que es, que no tiene que ver con identificarse a nivel personal, no tiene que ver con una identificación a través del ego, no tiene que ver con nada que sea narcisista, es por una cuestión vibracional. Los Budas y las bodhisattvas son bautizados y les dan una parte de los nombres, una parte, una esencia, un poco de la esencia de esos maestros para que puedan llevar adelante su camino espiritual. Con los metafísicos, con los maestros metafísicos, pasa exactamente lo mismo. Se les da un nombre, se les enseña el nombre que vibra con esa frecuencia de maestría para que ellos puedan comenzar a conectarse con esa sabiduría. No es por una cuestión narcisista, no es por una cuestión personalista, no es por una cuestión que tenga que ver con el astral, es al revés, es para poder potenciar la energía y la vibración que espíritus, ángeles, maestros, metafísicos, avatares, extraterrestres nos dan para que podamos potenciar la energía, para que podamos conectarnos con la vibración original de esa frecuencia. Obviamente que los nombres espirituales
traen información, traen encriptación, traen códigos, dones, carismas que hacen que los seres a través de esa frecuencia puedan sanar automáticamente o puedan elevar automáticamente la frecuencia o puedan conectarse a parámetros superiores automáticamente. Por eso el ego genera diferentes tipos de, digamos, de malentendido o ensucia algún tipo de frecuencia que tenga que ver con estos nombres justamente por eso. Tanto en lo que es la geometría sagrada y también en lo que es la frecuencia de los nombres, es importante para que comprendan por qué hay que aclarar cuando la gente no sabe o no entiende por qué es tan importante el hecho de los nombres. El maestro Yoshua, Allah, Krishna, muchos maestros de la antigüedad, Zaratustra, un montón de maestros han utilizado su nombre y también se han presentado frente a otros maestros, maestros de metafísica, maestros de la hermandad. Se han presentado en diferentes seres de luz y en diferentes maestros y en diferentes guías para hacerles entender que ellos traen una pequeña porción de su ser para que nosotros comprendamos con exactitud cuál es la intención de luz para llevar adelante. Por eso les digo que es tan importante. Esta es la primer parte. Hoy hablamos una pequeña parte de este tema que vamos a seguir hablando en el próximo programa. Conectados al ser. Mi nombre es Adi en la Luz. Ojalá que te haya servido esta información. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones y muy feliz día.